Hola a todos y muchas gracias a la gente que me acompaña en este video, gracias a la gente que se ha suscrito y que me deja sus comentarios. En esta ocasión es una complacencia para Florencia Alvarado Morales, Denia Moreno y Sabrina de Barrio. Ellas me pidieron que les hablara sobre las hermanas Romanov. Y igualmente si ustedes tienen alguna petición, déjenmela en los comentarios, yo la checo, generalmente les contesto. Y si no, no se preocupen porque yo las voy anotando, nada más ténganme un poquito de paciencia. Y bueno, pues precisamente las hermanas Romanov, como ya lo sabrán, fueron duquesas rusas. Y esta historia es bastante compleja, es muy larga y está muy enredada. Es una historia muy cercana a nuestro tiempo, así es que hay muchísima información. Yo se las traté de resumir, espero que les guste el video. Igual les voy a dejar unos links para que lean más información si es que les interesa el tema. Y bueno, pues si nosotros pensamos en princesas, a nuestra mente vendrán jóvenes, hermosas, afortunadas chicas. Pensaremos en coronas, en grandes vestidos y en un final muy romántico. Pero la realidad muchas veces es muy distinta y en este video les voy a platicar una historia tan triste como muy verdadera. Hoy les voy a hablar sobre Olga, Tatiana, María y Anastasia, hijas del matrimonio real ruso. Ellas eran jóvenes, hermosas y prometedoras, pero las circunstancias de su tiempo y su propia posición las llevaron a un final triste y horrible. Olga Romanov, la mayor de las hermanas, nació el 3 de noviembre de 1895, como fruto del matrimonio del zar Nicolás II y la zarina Alejandra. Aunque sus padres se habían casado enamorados y eran muy cariñosos con sus hijas, la situación en la corte y en el país era muy tensa, pues su madre era rechazada por la corte y el pueblo ruso, mientras que su padre tenía muchos problemas políticos y sociales. Desde su nacimiento, Olga ostenta el título de Gran Duquesa Su Alteza Imperial. Su carácter era dulce y desde sus primeros años fue conocida por su corazón compasivo, pero también era conocida por su temperamento, su franqueza y su mal humor. A diferencia de muchas princesas del mundo, Olga tenía un estilo de vida bastante sencillo. Dormía en catres y tomaba baños fríos todas las mañanas. Ella y sus hermanas tenían poca comprensión del dinero, porque no habían tenido la oportunidad de comprar en las tiendas o de ver el intercambio del mismo, y aunque vivían en un enorme palacio, no les era permitido tener cosas extravagantes, más allá que las joyas que les regalaban sus padres. Sus sirvientes también las llamaban por su nombre, más que por un título. Durante su adolescencia, Olga tiene un breve periodo de rebeldía. Se muestra muy unida a su padre y disfruta el tiempo jugando en el tenis, pero su relación con su madre fue tan tensa que Alejandra tuvo que recurrir al zar para hacerle entrar en razón, debido a que se negaba a obedecerla, y como toda adolescente, Olga recibió fuertes recordatorios de su padre para ser obediente y un ejemplo para los otros niños. Mientras la sociedad discutía su posible matrimonio, Olga tuvo relaciones juveniles con algunos de los oficiales de la guardia, con quienes solo vivió romances inocentes. Entre sus muchos prospectos reales se encontraba el príncipe Carlos de Rumania, pero no se concretó nada al respecto. Durante la Primera Guerra Mundial, Olga sirvió como enfermera, en donde pudo presenciar los estragos de la guerra en primera persona. Fue sumamente unida a sus hermanas, especialmente a Tatiana, quien nació el 10 de junio de 1897. Esta niña era descrita como alta y esbelta, era por muchos considerada la más hermosa de las hermanas, y al igual que Olga, ostentaba el título de Gran Duquesa Imperial. Tatiana se crió con austeridad, de la misma forma que sus hermanos, y junto a Olga eran conocidas en la casa como el par grande, pues hacían de todo juntas, eran tan unidas que rara vez se les veía separadas. La joven duquesa Tatiana era práctica y tenía un talento natural para el liderazgo, pero también era, a diferencia de Olga, más unida a su madre, y al igual que ella, era profundamente religiosa. Leía su Biblia con mucha frecuencia. Cuando era una adolescente, a Tatiana se le asignó un regimiento de soldados, cuya compañía disfrutaba mucho y no se molestaba en ocultarlo. Junto a su hermana y su madre se convirtió en enfermera de la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial para mostrar solidaridad al pueblo. De acuerdo con la gente cercana a la Gran Duquesa, Tatiana se enamoró en al menos una ocasión de un oficial de la caballería rusa imperial. Este hombre conoció a Tatiana cuando fue herido en 1914 y un romance posterior se desarrolló entre los jóvenes,
cuando él fue nombrado caballero de la corte del zar. Tatiana se lo informó a su madre, quien no consintió la situación, pero tampoco le dio importancia. Tal romance terminó sin drama alguno, y como cualquier princesa, las negociaciones para su matrimonio ya estaban en marcha. Según algunas fuentes, el rey Peter, que era rey de Serbia, quería a Tatiana como novia para su hijo menor, el príncipe Alexander, quien, de acuerdo con los testigos, se habría enamorado de ella durante una cena. Las negociaciones matrimoniales terminaron debido al estallido de la Primera Guerra Mundial, pero entre ellos surgió una relación de amistad, misma que nunca se detuvo, pues Tatiana intercambió cartas con Alejandro durante la Primera Guerra Mundial y después de ella. Finalmente, la tercera de las grandes duquesas fue María, quien nació el 26 de junio de 1899. Los contemporáneos describieron a María como una niña bonita y coqueta, de complexión amplia, quien sin importar las circunstancias se mostraba suave y gentil. María era sumamente traviesa, tanto así que siendo una niña se requerían 2 enfermeras para cuidarla, y por ello sus hermanas mayores Tatiana y Olga se opusieron a incluirla en sus juegos. La gran duquesa siempre fue muy unida con Anastasia, su pequeña hermana, con quien compartía habitación y con quien a menudo se combinaba el vestuario. Pasaban todo el tiempo juntas y era común verlas, por lo que se les apodó el pequeño par de niñas. La joven María se mostraba sumamente sociable, sobre todo en las vacaciones familiares. Ella socializaba especialmente con los niños, y tanto así fue que conquistó a su primo hermano Luis Montalbán, quien se dice conservaba una fotografía de María junto a su cama. Además de todo, la joven María era muy unida a su madre, a quien le confiaba los desprecios que sentía de parte de sus hermanas mayores. Como parte de la familia imperial, visitó a los soldados heridos en un hospital privado en los terrenos del palacio. No pudo servir como enfermera debido a su corta edad, pero ella y Anastasia visitaron una escuela de enfermería, en donde les ayudaron a atender a los niños. María ciertamente era muy apegada sentimentalmente al zar, y le escribía cartas cuando no estaban juntos. La mayor parte del tiempo María lo pasaba con Anastasia, quien nació el 18 de junio de 1901. Cuando ella nació, sus padres y su familia extendida quedaron decepcionados, pues era una niña. Esperaban tener un hijo que fuera el heredero al trono, y el zar Nicolás se sintió tan mal que tuvo que dar una caminata a lo largo del palacio para recobrar la conciencia y sentirse mejor. Como hija de los zares de Rusia, Anastasia recibió el título de Gran Duquesa Real, Su Alteza Imperial. La joven Anastasia se convirtió en una niña vivaz y enérgica. Aunque a menudo se le describe como muy inteligente, nunca estuvo interesada en sus clases, de acuerdo con sus tutores, quienes siempre tenían que perseguirla para poderle enseñar alguna materia. Anastasia no le prestaba atención a sus clases, pero tampoco a su condición social, y a los 10 años comía chocolate sin molestarse en quitarse los largos guantes blancos o en manchar sus vestidos. Tampoco le prestaba atención a los modales, y no le gustaba practicarlos, aun cuando sus institutrices le rogaban que se pusiera a practicar con ellas. A pesar de su energía, su salud física tampoco era muy buena, y creaba preocupaciones entre sus padres. La relación con ellas era buena, mas no excelente, y con sus hermanas mayores tampoco convivía demasiado. Al ser la menor por algunos años, Anastasia tuvo sumamente muchas capacidades de sus sirvientes y fue muy mimada, tanto así que algunos la decían su favorita. Pero esto cambiaría cuando a la familia llegó Alexei, quien nació el 12 de agosto de 1904 en el Palacio de Bedford y fue bautizado el 3 de septiembre de 1904. Alexei era el centro de esta familia. Los unió bastante. Él mostraba las esperanzas y los afectos. Sus hermanas lo adoraban y era el orgullo de sus padres. Cuando era un niño pequeño era muy divertido, pues les hacía muchas bromas. Durante la Primera Guerra Mundial, Alexei se unió a su padre cuando él se convirtió en comandante del jefe del ejército ruso. A Alexei parecía gustarle mucho la vida militar y se volvió muy juguetón y enérgico. En el año de 1916 recibió el título de Lance Corporal, del cual estaba muy orgulloso y presumía todo el tiempo. Alexei, por desgracia, heredó la hemofilia de su madre Alejandra, una condición que se remota a su abuela materna, la reina de Inglaterra Victoria, y por ende tenía que tener cuidado de no lastimarse,
ya que debido a este padecimiento la cicatrización de su sangre era muy difícil. Según su tutor, su hemofilia era tan grave que lesiones triviales y pequeñas como un hematoma, una hemorragia nasal o un pequeño corte era mortal. 2 marineros de la Armada fueron asignados a él para supervisarlo y evitar cualquier tipo de accidente, por más mínimo que fuese. Toda la familia se enamoró del tan esperado varón, al que llamaban Bebé, y Alejandra confió en el consejo de Rasputín, un campesino ruso y considerado un hombre santo, quien decía que tenía poderes para curarlo. Se le dio crédito porque algunas de sus oraciones salvaron al niño en numerosas ocasiones, y a las hermanas Romanov se les enseñó a ver a Rasputín como un amigo y a compartir confidencias con él. Rasputín no solo se ganó el favor de la familia real, sino que también buena parte de la aristocracia se rindió a él. Esto se debió sobre todo a su carisma personal, pero el zar no estaba muy contento. Al principio lo toleró porque no se atrevía a debilitar la fe de la zarina en él, una fe que la mantenía con vida. Muchas cosas especularon, como que la zarina se había enamorado de él, o que las propias hijas habían sido seducidas por Rasputín, y es que su presencia en el palacio se había convertido en algo habitual, tanto así que una institutriz afirmaría que Rasputín podía entrar a los aposentos de las niñas cuando él lo deseara, lo que no estaba muy bien visto. En el gobierno y en la corte se consideraba que la influencia de Rasputín sobre el zar y la zarina era nefasta, y en un momento en que la situación ya era muy crítica, este hombre terminó siendo asesinado el 30 de diciembre de 1916. Pero Rasputín no sería el único con un trágico fin. La situación ya era muy difícil, no solo en Rusia, sino en todo el continente. El pueblo ruso no se sentía nada feliz con la familia imperial, y peor aún, querían liberarse de un gobierno opresivo donde el zar centraba todo el poder en su persona sin importarle el sufrimiento de sus súbditos. La nobleza, la burocracia y la iglesia apoyaban al 100% al zar. El poder de Nicolás se veía amenazado por las ideas de cambio de muchos sectores rusos, y esto había llevado a un levantamiento de los obreros en el año de 1905. Ante esta oposición creciente se creó un parlamento llamado Duma, pero fue solo una pantalla, pues el parlamento era totalmente fiel al soberano. Para muchos, la gota que derramó el vaso fueron los costos militares de su fracaso en la Primera Guerra Mundial. La población se sentía ofendida por la desigualdad extrema que se registraba, mientras la nobleza encabezada por el zar y el resto de los aristócratas vivían con enormes privilegios y riquezas. El resto de los ciudadanos vivían oprimidos y sin tener cubiertas sus necesidades más básicas. La inconformidad era grande y iba creciendo hasta que en febrero de 1917 los miembros de la familia imperial rusa fueron colocados bajo arresto domiciliario durante la revolución. El 22 de marzo de 1917, Nicolás ya no era monarca y pasó a ser simplemente Nicolás Romanov. Fue puesto bajo arresto domiciliario junto con su familia por el gobierno provisional, rodeados de guardias y confinados a sus habitaciones. En agosto de 1917 fueron trasladados, después de que los bolcheviques llegaron al poder en octubre de 1917. Las condiciones del encarcelamiento de la familia se volvieron más estrictas. Pronto tuvieron que despedirse de sus sirvientes más cercanos y de sus posesiones. La familia imperial se mantuvo en un estricto aislamiento en la casa de Ipatiev. Estaban estrictamente prohibidos a hablar en cualquier idioma que no fuese ruso, cuyo idioma no era su predilecto, pues a Alejandra nunca le había gustado hablar en ruso, a menos que fuese absolutamente necesario. Las ventanas de todas las habitaciones estaban cerradas herméticamente. Los prisioneros debían tocar una campana cada vez que deseaban abandonar sus habitaciones para ir al baño o para usar el lavabo. Sin embargo, se impuso incluso un estricto racionamiento al suministro de agua, pues los guardias se quejaban de que se la acababan regularmente. La recreación solo se les permitía 2 veces al día en un jardín, media hora en la mañana y media hora en la tarde. Sin embargo, los prisioneros tenían instrucciones estrictas de no entablar conversación alguna con ninguno de los guardias. Su encierro era cada vez peor, y cuando Lenin accedió en el poder en octubre de 1917 se determinó el destino de la familia imperial.
en parte porque el ejército blanco ruso, que era un bando que apoyaba a la familia imperial, estaba buscando desesperadamente liberarlos. A pesar del intento de recuperarlos, los esfuerzos resultaron inútiles. Las decisiones gubernamentales fueron ejecutar a la familia imperial, para luego destruir todas las pruebas del hecho. Mientras los Románov cenaban el 16 de julio, ya se preparaba su ejecución. Alrededor de la medianoche del 17 de julio de 1918, Yakov Yurovsky, quien era el comandante de la casa donde estaban prisioneros, ordenó al médico de los Románov, el doctor Eugene Vodkin, despertar a la familia de inmediato y les pidió que se pusieran su ropa con el pretexto de que la familia debía ser trasladada a un lugar más seguro debido al caos en esa área. Los Románov fueron ordenados en una sala que era como un sótano, medía 6 metros por 5. A los prisioneros se les dijo que esperaran en la sala de la bodega, mientras que el camión que los trasladaría estaba llegando. Unos minutos más tarde, un escuadrón de ejecución de la policía secreta fue traído, y Yurovsky leyó en voz alta la orden que dio el comité ejecutivo de matarlos. Las armas se levantaron, la emperatriz y la gran duquesa Olga intentaron persignarse, sin mucho éxito, pues comenzaron los disparos. El primer disparo se dirigió hacia Nicolás, que apenas pudo colocar un brazo protector sobre el cuerpo de su esposa. Su muerte fue instantánea. La habitación estalló en gritos y disparos. Alejandra, quien ya estaba muerta, no pudo hacer nada más. Olga, Tatiana y María murieron detrás de ella, y el pequeño heredero fue rematado por 2 balas en la oreja. Pero, sin embargo, la agonía de Anastasia sería peor, pues debido a que ella había cosido diamantes y algunas otras joyas en su ropa, esto las protegió de la bala y alargó los últimos momentos de la familia. Incluso los asesinos tuvieron que recurrir a los golpes de bayonetas y disparos en la cabeza para matarla. Uno de ellos describió el suelo como una pista de hielo resbaladiza a causa de la sangre. Este episodio tan triste daba fin a la dinastía Románov y con ella el régimen zarista. Los cuerpos de los Románov y de sus sirvientes se cargaron en un camión. Fueron llevados y quemados lejos de la ciudad. Además, los revisaron en busca de joyas. El asesinato de toda la familia del zar no se hizo pública hasta principios de los años 20, pues en ese momento la gente solo creía que había sido asesinado Nicolás y que el resto de la familia estaban en una ciudad rusa llamada Perm. Pero este no sería el fin, pues además nacería un mito por demás morboso. El supuesto escape de Anastasia, la menor de las Románov, y su posible supervivencia fue uno de los misterios históricos más populares y que provocó muchos libros y películas, muchas especulaciones. Al menos 10 mujeres decían ser ella y ofrecían historias variadas sobre cómo habían sobrevivido. Anna Anderson es la impostora más conocida de Anastasia y apareció por primera vez en público entre 1920 y 1922 en un hospital psiquiátrico, donde afirmó primero ser la gran duquesa Tatiana, para más tarde cambiar su historia y afirmar que era Anastasia. Ella contó que había fingido su muerte entre los cuerpos de su familia y que pudo escapar con la ayuda de un guardia compasivo que se dio cuenta que estaba viva y respiraba. Sintió tanta simpatía por ella que la ayudó a huir lejos de ese lugar. Pronto su historia corrió como pólvora. Fue entonces que se comenzó a investigar su veracidad y a comprobarse si fuese o no cierto lo que esta chica decía. Ambas parecían tener la misma edad y se parecían mucho físicamente. Así lo confirmaron algunas personas que habían conocido a Anastasia, y además, Ana parecía recordar muchos detalles muy específicos sobre su vida en el palacio. Incluso su abuela, la madre del zar, terminó por reconocer antes de morir en 1928 que Ana podría ser Anastasia. Su batalla legal por el reconocimiento se llevó a cabo de 1938 a 1970. Continuó una controversia de por vida, pues ella siempre afirmó ser Anastasia, y fue el caso más antiguo jamás escuchado por los tribunales alemanes. La decisión final del tribunal fue muy clara, y es que Anderson no había presentado pruebas suficientes para reclamar y ser identificada como la gran duquesa. ¿Pero acaso sería cierto que era realmente Anastasia Románov?
Más allá de lo que los tribunales dijeron, muchas personas nunca creyeron la verdad y algunas otras se negaron a aceptar que Anastasia habría muerto. Gracias a los avances de la ciencia en los últimos años, la respuesta llegaría en 1998, cuando un grupo de expertos se propuso llegar hasta el final de este asunto y tras encontrar una muestra de sangre de 1979 en un hospital al que Ana acudió para operarse, compararon su ADN con la de los restos de la familia del zar. El resultado fue contundente. No había posibilidad alguna de que fuese Anastasia. Se averiguó entonces que su verdadero nombre era Francisca y que había nacido en Polonia en 1896. Además, se descubrieron que había desaparecido en 1920. Por lo visto, sufrió de amnesia. Lo que su mente hizo fue tomar como suyas las historias que por aquel entonces su marido le contaba. Su marido era un soldado que había presenciado el fusilamiento de los Romanov y que había sabido mucho sobre su modo de vida antes y después de la Revolución Rusa. Finalmente, los Romanov fueron canonizados primero por la Iglesia Ortodoxa Rusa en el año de 1981 y por la Iglesia Católica en el 2001. Y bueno, yo espero que les haya gustado esta historia. Realmente es muy complejo, es una historia muy, muy larga, la historia en sí de la Revolución Rusa. Pero, bueno, básicamente lo que pasa es que la gente lo que percibe de la familia imperial es lo que se ve en las fotos. Si ustedes incluso en las fotos lo pueden ver, de ellas que eran tomadas públicamente, pues ellas siempre lucían con abrigos muy caros, con ropa muy cara, con muchas joyas. Esta era la idea que la gente tenía de ellas, aunque hoy en día se sabe, después de que pasa la revolución, mucha de la gente que era muy cercana a ellos, como las institutrices, los tutores, empiezan a contar que en realidad su modo de vida era bastante sencillo, porque la corte era muy pobre, la corte no es que tuviera mucho dinero, y su modo de vida era muy sencillo, pero además hay que sumarle que el pueblo nunca las sintió, nunca las quiso ni nunca las sintió como parte de ellos, porque Alejandra, su madre, que nunca fue aceptada ni nunca fue bien visto, siempre se mantuvo como muy guardada, muy atrás, no fue una persona que participara mucho ni en la corte ni con el pueblo. Y de igual modo sus hijas siempre se mantuvieron más como una familia cerrada, que no era algo bueno no es algo bueno para una monarquía ni para un imperio, porque ellos pertenecen al pueblo en teoría. Entonces ellas nunca fueron muy queridas, en general la familia no era nada querida, y entonces el pueblo realmente los consideraba unos derrochadores por el modo de vida que tenían, vivían en un palacio con joyas, aunque les digo, ellos no conocían los detalles exactos de la manera en la que vivían. Además hay que sumarle que cuando se van a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, Rusia gasta mucho dinero que no tenía, invierte mucho dinero en esta guerra que termina perdiendo y que termina siendo un fracaso total y rotundo para ellos, lo que la gente le molesta muchísimo, porque en ese tiempo la gente se moría de hambre, se moría por enfermedades muy pequeñas, sí en parte porque no había avances en el sector de la salud, pero también porque no había instituciones, porque no había medicinas, porque no había dinero, había mucho desempleo, había mucha pobreza, había mucha inconformidad. Fue una época en la que se suscitaron muchos cambios en Europa, estaban cayendo muchas monarquías. Entonces el pueblo ruso empieza a levantarse y Nicolás lo que hace es que crea la Durma o el parlamento, que en realidad era una pantalla. El parlamento lo que hace es que crea como una balanza para que el rey o el emperador o la reina no tenga todo el poder, sino que digamos que el pueblo pueda tener un poco más, pueda nivelarlo, pero en realidad esto no pasaba. El parlamento era nada más una pantalla. Ellos hacían lo que el zar quería y eso era lo que a la gente le molestaba, la manera en la que estaba llevando el gobierno de Rusia, porque se estaban viendo muy afectados, y entonces surgen pues todos estos levantamientos militares que empiezan a crear la revolución rusa. Pero finalmente también otro aspecto muy importante es esta cuestión de Rasputín, que si bien mucha parte de los nobles lo aceptaba, habían otros nobles que no les gustaba su influencia porque se metía por ahí era demasiado influyente y eso no les gustaba. La nobleza era muy envidiosa, ellos querían ser nada más ellos los influyentes. Entonces también por ahí crea él un gran conflicto y hasta que termina siendo asesinado.
Pero bueno, no puedes culpar tampoco al pueblo ruso, porque para nosotros al día de hoy es muy natural el tener agua potable, el poder ir a un hospital, el poder ir a la escuela, el tener comida. Pero en ese tiempo ellos estaban viviendo una situación muy crítica. La gente no tenía comida, no había hospitales, no había la condición de vida de la clase obrera era muy mala, a pesar de que trabajaban, les pagaban una miseria, era muy, muy mala. Entonces yo creo que cualquiera quisiera ser escuchado, aunque claro que no era la manera. Generalmente las revoluciones tienen estos resultados tan catastróficos y tan difíciles, sobre todo por la manera en la que se les ejecuta, que incluso el pueblo no lo sabía, se entera 1 año, 2 años después. Y de hecho, bueno, ahí está el testimonio completo de los ejecutores. Ellos, una vez que pasa el asesinato, se van como de gira y cuentan con detalle lo que hicieron, y por eso es que se conocen los detalles, incluso están las fotografías del lugar. Y de hecho lo que ellos dicen es que ellos les dicen que les van a tomar una foto, y entonces incluso ellos se acomodan para la foto y es cuando les empiezan a disparar. Y pues efectivamente las niñas tenían diamantes y tenían joyas cosidas a su corsé en medio de las telas, y lo hicieron porque ellos sabían que el ejército blanco, que era esta parte que los quería liberar y que estaba a favor de la familia imperial, sabían que ellos los estaban buscando liberar, y de hecho estaban cerca de hacerlo. Entonces ellas cosieron por si tenían que huir, y al final lo que resulta pues es que estas joyas fingen o fungen como un escudo contra las balas, y hace que la agonía se haya hecho más larga, porque incluso los ejecutores cuentan que Anastasia y a otra de las duquesas la tienen que golpear en la cabeza porque se desmayan, pero seguían vivas. Entonces fue una masacre bastante fea, muy desagradable. Y todavía incluso los propios ejecutores cuentan, o algunas de las personas que estuvieron ahí cuentan, que cuando se llevan los cuerpos ya para quemarlos y para deshacerse de la evidencia, en ese lugar había unos hombres que estaban muy borrachos y que estaban pues enojados de que las hubieran matado, porque ellos querían abusar de las mujeres. Y entonces empiezan a quitarles la ropa y empiezan a encontrar joyas, y entonces se empieza a desatar un caos en esta escena. Incluso el propio Yurovsky, que era este hombre que estaba como a cargo de la situación, tiene que amenazarlos con una pistola, con dispararles, porque se está haciendo un caos bastante grande y se les podía salir de las manos. Y pues fue muy triste, es muy terrible, y encima que se haya rematado con este mito sobre Anastasia, que el mito duró muchos años, incluso al día de hoy. Hay quienes creen y hay quienes aseguran que Anastasia no murió, que la ayudaron a escapar, porque efectivamente hay reportes, pero en realidad no era Anastasia, sino era María, que era muy sociable, que era una niña muy sociable, que dicen que María durante el encierro se hizo como amiga o intentaba como socializar con sus guardias, y efectivamente ella les cae en simpatía, y ellos por ahí la dejaban salir un poco más al jardín, y están estos reportes de que ellos como que empiezan a agarrarle aprecio, sobre todo a María, tanto así que a la hora de la ejecución hubo algunos de ellos que se negaron a dispararles a las niñas. Estaban a favor de matarlo a él, pero no a las niñas. Entonces, a partir de muchas cosas empiezan a surgir estos mitos de si alguien la habría podido ayudar a escapar a Anastasia. Pero se confirma que no, una vez que se descubren los restos y que se hacen las pruebas de ADN. Y de hecho, esta Anna Anderson que era una chica que tenía problemas, que se intentó suicidar, y es cuando la llevan a un hospital psiquiátrico y ella empieza a contar. Fue algo que se extendió en toda Europa. En toda Europa mucha gente le creía, incluso gente cercana a las duquesas o gente que fue cercana le creían, porque era muy consistente con su historia, y efectivamente ella tenía muchos detalles que en ese tiempo no se conocían. Ahorita se conocen detalles sobre la vida, sobre la manera hasta cómo dormían, cómo se despertaban, pero en ese tiempo no. Entonces era muy raro que ella tuviera estos detalles, y por eso es que mucha gente le cree. Además había gente que se negaba a aceptar que algo tan feo hubiera pasado, y por eso es que también se le da el beneficio de la duda, y ella toda su vida lo creyó, ella toda su vida lo afirmó,
Yo de verdad creo que ella sí se creía Anastasia, aunque sinceramente creo que no lo era. Cada quien podrá tener su opinión, tú tendrás la tuya. Pero sí es una situación muy fea, es una muerte que no debería de tener nadie. Y yo realmente creo que ellas eran inocentes. Fueron unas chicas que estuvieron en el lugar equivocado y en la hora equivocada, y al igual que el niño, que tampoco tenía nada que ver, y que les tocó una situación difícil en un momento difícil. Lo que les digo, tampoco puedes culpar al pueblo ruso de pedir respeto y de pedir igualdad, que es lo que todos queremos. Pero sí es una historia bastante trágica, hay muchísima información, están pues los relatos detallados de cada uno de los ejecutores o de la mayoría. Hay detalles de las institutrices que cuentan cómo eran ellas, cómo eran sus vidas, y les digo, hay mucha información. Entonces, si a ustedes les interesa este tema, créanme que van a encontrar una infinidad de información sobre cómo eran sus vidas y cómo todos coinciden en que ellos llevaban una vida bastante sencilla, que simplemente vivían en un palacio y tenían el título, pero realmente no vivían en riquezas, como mucha gente piensa. Pero también, también la realidad es que, pues, Nicolás tuvo una muy mala manera de sobrellevar los problemas que ya tenía. También le tocó la Primera Guerra Mundial. Y ya por último, bueno, yo creo que la mayoría ha visto una película que se llama Anastasia, que lanzó Fox en el año de 1997. Esta película está un poco inspirada precisamente en este mito de que Anastasia había sobrevivido. Y pues, digo, la historia no es apegada, pero aparecen algunos personajes como Rasputín, que es un mago malvado, y pues dan pie precisamente a esto y hacen válida esta teoría, y también nos cuentan que Anastasia escapó y luego regresa. La historia es un poco diferente, pero tratan de reflejar esto que pasó con Anastasia o esto que se dijo que había pasado. Pero no es una versión verídica ni mucho menos. De hecho tiene muchísimos cambios, nada más está como inspirada en esta leyenda, pero es bastante conocida y pues bueno, muchas gracias.